a ver antes del parcial. Entonces, sería la última unidad que ingresa, como decía, en el parcial. Así que está bueno que si hay alguna duda, vayan estudiando, no se dejen estar. Ese sería, como decir, el consejo para que tengan en cuenta. Pocas dudas, chicos. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 6. Fíjense si pueden ingresar a la UP. Así confirman si le dan el funcionamiento de la UE. Porque ayer a los compañeros 4D1 había algunos que tenían una dificultad, bueno, lo fuimos solucionando. Por favor, es importante que todos puedan bajar el material, creo que ya está disponible el material. Bien. Vamos a ir subiendo. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Bueno, ¿qué pasa hoy? Los tengo medio dormidos. ¿Qué sucede hoy, che? ¿Todavía no empezó el frío para que estén tan contracturados? Bueno, sí, 2 minutitos más y largamos, unidad 6, organización. Este tema lo vamos a hacer lo más ágil posible. Como siempre les digo, estas presentaciones incluyen lo básico, los conceptos. No quiere decir que solamente sea esto lo que tienen que ustedes estudiar. Estos, vamos a decir, son los conceptos para comprender el tema. Esta unidad es muy semejante a la Administración 2. ¿Se acuerdan de Administración 2? No sé si se llama Administración 2. Ingeniería Industrial 2 se llamaba cuando yo la estudiaba. No sé si hay Administración 1 o 2, pero ¿se acuerdan? La parte del organigrama y todo lo demás. Asignación de departamentos. ¿Recuerdan o no recuerdan? Administración. Se llama general, no hay más 1 y 2. Bueno, Administración general. Capaz que han tenido a mi compañero Federico, el profe. Eso no sé si es bueno o malo, pero es mi compañero. ¿Listo? 47. Bueno, vamos a alargar. Juan Ortolani, ¿está ahí? No, no está. A ver, algún... Sí, estoy. ¿Está ahí? Bueno, escúcheme, le voy a hacer un pase para que me ayude. Usted, Bueno, cada uno de los que se conecta y no los acepta, ¿sí? Porque estoy dale. solo y no sé por qué se conectan, se desconectan. ¿Usted me ayuda? Sí, sí. Ahí, por ejemplo, Martín Felipe le da aceptar. ¿Sí? ¿Me ayuda? Sí, vamos Sí. colaborando todos. Preste atención también a la materia, no se descuide nomás con el botón. Bueno, largamos. Unidad 6, organización de la empresa y sobrecostos. Esto es importante, sobre todo en la parte de la gestión de la empresa y la organización, un poco como les hablaba, administración general, que me comentaron, sería poder trabajar ese punto. Fíjense dónde estamos, voy a checar esto. Habilite, ¿no? No sé,
No me tiene que dar, profe, un permiso o algo, porque no puedo hacer nada. ¿No le dejó? A ver. Profe, está puesto Agustín Ortiz como consultor. Sí, puso a otro profe. Uy, puse otro, perdón. ¿Y quién era entonces Agustín? Sí, puso a otro Agustín. Ah, perdón, discúlpeme. Se me pasó. ¿Dónde está? A ver, Agustín, porque me confunde lo. ¿Agustín Ortiz o Agustín? ¿Qué puse? Ortolani, Juan Agustín. Ah, perdón. Ah, espera. Discúlpeme. ¿Ahora sí? Sí, ahora estoy. Listo, gracias. Juan Agustín, no sé si, cómo le gusta que le digan. Yo le dije Agustín, pero Cualquiera está bien. está bien. Bueno, gracias. Bueno, recuerden, estábamos en la unidad 6, lo que estamos viendo ya, estamos construyendo, vamos a decir, el estudio de viabilidad, en donde ya podemos conocer la estrategia, la programación de venta, la programación de producción, las materias primas, la localización, la ingeniería del proyecto, ¿se acuerdan? Y vamos a entrar con la organización de la empresa. A ver, tengo una duda. No, en la unidad 5 vimos todo lo que es la equipamiento y tecnología y distribución de planta. ¿Distribución de planta lo vimos? Si pueden contestar, no hay dramas. Hablan el micrófono, al chat. Creo que no, dice acá un compañero. Porque a mí me parece que se salteó. Hoy vamos a ver lo mismo en la unidad 6 y de última volvemos antes de empezar la unidad 7, ¿les parece? Pero avísenme, por favor. Bueno, a ver, ¿qué estamos pensando cuando decimos una organización y sobre costo de una empresa? La organización, un poco lo que tenemos en mente, es cuando nosotros decimos cómo va a funcionar la empresa, tenemos que visualizar y definir qué, vamos a decir, departamentos varios vamos a generar. ¿Cuál es el objetivo de esto? A ver, buscar la mejor funcionalidad de la empresa, ser lo más eficiente posible. Y en ser más eficiente posible tiene que estar orientado a los objetivos que diseñamos con el plan estratégico. A ver, un ejemplo clásico es, vamos a decir que nos vamos a diferenciar por la calidad, ¿sí? Que vamos a tener un producto de alta calidad y tenemos menos inversión en el departamento de calidad que en el departamento de mantenimiento, por ejemplo. Entonces, ahí cometemos un error, dependiendo del producto, ¿no? También, pero lo que estoy tratando de decir es que cuando uno genera presupuesto a ese departamento, va a tener que tener un costo o un peso superior que otros departamentos, como en el fin de conseguir estrategia. Ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con una estrategia de innovación, no podemos no tener un departamento de desarrollo o de producto de una calidad específica para mejorar. Entonces, cuando nosotros no visualizamos eso, cometemos errores en el organigrama. Los organigramas, bueno, ya han visto miles de formas de organigrama. Normalmente aquí vamos a ver unos jerárquicos, o sea, triangular, que va a tener una dirección y después va a colgar los departamentos. ¿Qué tenemos que definir cuando nosotros buscamos, vamos a decir, ese proceso, vamos a decir, de organización? Entender que vamos a decir, a cuantificar los departamentos, qué cantidad de personal va a tener. Y con esa forma vamos a poder pasar a la próxima etapa y definir qué tipo de recursos necesito para esos departamentos. No es lo mismo el personal que voy a necesitar para hacer investigación que para hacer ventas. Y qué desarrollo tiene que tener esa persona o formación debe tener para trabajar en esos puntos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a visualizar este tipo de acciones, vemos que cómo, vamos a decir, transformamos en papel la realidad, incluyendo todo este tipo de, vamos a decir, de áreas. Bueno, un poco aquí lo que es la definición.
es el instrumento medial se genera la estructura funcional y la actividad de operación. Tengan en cuenta que siempre cuando existe un organigrama hay un proceso formal que es hacia afuera, muestra cómo yo estoy distribuido, mi organización, para desarrollar mi estrategia o mis productos. Cuando uno ve el organigrama, puede identificar dónde está el peso, cómo son los procesos o cómo es la carga, vamos a decir, salarial de la empresa. Cuando yo identifico que hay mucho personal en producción, poco volumen, vamos a decir, en administración, puedo identificar que es un proceso de gastos muy reducidos y busca mucho estar orientado a tener un costo reducido del producto. Cuando ustedes ven una organización muy chata, o sea, muy piramidal, o sea, con la pirámide muy bajita, esto quiere decir muchos operarios, pocos jerárquicos, ahí nos damos cuenta que buscamos tener una reducción de costos importantes. Ya vamos a empezar a hablar un poco de ese tipo de acciones. A ver, ¿cuáles son los principales funciones orgánicas de una empresa? Bueno, comercialización, la famosa llamada ventas. Compras, producción, administración, la dirección general, que vamos a decir es la que coordina todo esto, finanzas y contabilidad, y administración de personal. Hay que determinar que administración de personal sería recursos humanos y administración puramente sería todo lo que procesa la parte, vamos a decir, la documentación, tipo de compras, remitos, pagos, servicios, ¿sí? Todo este tipo de procesos. Compras, vamos a decir, es el que se encarga de adquirir los productos, no hace falta que explique mucho de eso, pero su área tiene que tener, por ejemplo, a lo mejor el desarrollo de proveedores, la parte de logística, puede llegar a tener también los depósitos. Cuando hablamos de pyme, normalmente muchas de las funciones están incluidas por el simple hecho de hacer el proceso, vamos a decir, total. No solamente busca proveedores, sino lo adquiere, lo desarrolla, ve cómo son los depósitos, tiene mucho afinidad con producción, por eso le preguntaba si vimos distribución de planta, que es ver cómo se relacionan las áreas entre sí. Administración normalmente se comunica con comercialización y compras, con producción tiene poca información, ¿sí? Administración de personal, bueno, se vincula con todos, finanza y contabilidad mucho con la dirección, compras, ¿sí? Y ventas poco, porque lo que normalmente ventas es generación de ingresos, que administración genera la factura y todo lo demás. Cuando hablamos, como le dije recién, una estructura orgánica, uno empieza a ver este tipo de situación. Ve cuántos personal, vamos a decir, está asociado a este tipo de empresa. Si se fijan, un organigrama normalmente simple, aquí dice la codificación del tipo de puesto, en este dice cuántas personas ocupan ese cargo y cuántas dependen de ese cargo. Bien, dependen la persona, fíjense, normalmente en este caso es una empresa muy chica en donde todas las áreas hay un solo gerente, director, supervisor, como quieran llamarlo, y bajo esa estructura, fíjense que son muy chicas, ¿sí? Bueno, justo estaba aquí cómo se informa. Esto me parece que todo el mundo lo conoce y lo entiende, por lo cual vamos rápido. Si hay alguna duda, me frenan, por favor, y trabajamos un poco más el detalle. Normalmente las empresas tienen tres tipos de estructuras jerárquicas, ¿sí? En donde vemos las personas, vamos a decir, que trabajan de forma directa, vamos a decir, los operarios, si lo quieren llamar en una planta, ¿sí? Después vienen los supervisores, en donde directamente validan o verifican la tarea de estos operadores. Después vienen los directivos intermedios, que en este caso en una empresa grande puede ser un gerente, en donde visualiza vamos a decir, la comunicación entre la alta dirección, ¿sí? Que serían los directores,
y la parte operativa, que serían los supervisores de gestión. Entonces, visualizando los objetivos, van trazando los desvíos y cómo ir mejorando o reduciendo esos desvíos para lograr tener una buena gestión. Y los directivos superiores normalmente están visualizando lo que es la estrategia de la empresa, el entorno externo, y visualizan un poco más hacia dónde van. Es importante tener una empresa pyme en esta función. Normalmente estas dos están ocupadas por el dueño, es muy común. Y después comienza el resto de las empresas. Las empresas grandes tienen claramente dividido este proceso o esta jerarquía y permite tener mayor control. Ahora, cuando ustedes definan, se tienen que tener en cuenta que cuanto más jerarquía existe, mayor costo, más ineficiente hace la empresa. No del lado de gestión, sino del lado de los gastos y costos, mejor dicho, gastos en este caso. Entonces, ese proceso tienen que ustedes visualizarlo hacia dónde vamos. Tengan en cuenta que los, vamos a decir, los costos o los gastos más grandes que tiene una empresa están dados normalmente en la parte de los recursos humanos, ¿sí? Ya que normalmente casi la gran mayoría, para poder mover la estructura de la parte operativa, son indirectos a la etapa de producción, lo que genera valor a nuestro producto, ¿sí? Entonces, en el diseño orgánico, tenemos que tener en cuenta algunos puntos, ¿sí? Necesidades y circunstancias del proyecto, como hablamos anteriormente. ¿Cuál es el punto óptimo para tomar la definición de cómo vamos a desarrollar esa estructura? Y los costos de inversión y producción. A ver, que hay que tener en cuenta que cuando uno empieza a tener visualización de la estructura, empieza a sumarle gastos. Si nosotros tenemos una estrategia con poca visión, o sea, con poco foco, mejor dicho, debido a que empezamos a generar áreas innecesarias o áreas que van a tardar vamos a decir, en desarrollarse en un momento crítico, que es el inicio del proyecto. Entonces, es conveniente generar una estructura reducida, sobre todo al inicio, para que los gastos no se me vayan fuera de las posibilidades de que el proyecto sobreviva, y posterior ir movilizando, vamos a decir, a lo mejor en función de la producción, el incremento de la estructura. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a comenzar con un 20% de producción, no podemos determinar un departamento como si tuviésemos el 100% de funcionalidad. Muy común error en los proyectos que vemos cuando ustedes comienzan a trabajar. Normalmente se piensa en una estructura desde el inicio hasta el final. Es un error. La evolución de la estructura va en conjunto a la evolución de la producción. Puede existir alguna estrategia que sí necesitemos estar en el primer momento y que asumimos ese gasto como un punto de un criterio, vamos a decir, que va a ser la diferenciación en la estrategia. Por ahora, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Están vivos? Diría Susana. Hola. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, me alegro. A ver, etapas. Un poco lo que veníamos viendo, el tema de las etapas. Metas y objetivos, ¿sí? Comerciales, de la actividad comercial, lo que veíamos. Funciones y necesidades para alcanzar las metas, o sea, lo que estamos hablando de la estrategia. O sea, primero vemos el objetivo de dónde vamos. Trazamos cuáles son las funciones, los vínculos sobre las funciones necesarias, o sea, los grupos, las áreas que vamos a generar. El marco general de la estructura, o sea, vemos la estructura, visualizamos la estructura si es conveniente o no, determinamos los puestos esenciales, o sea, cuáles son las estrategias, como dijimos, y desarrollamos la capacitación. ¿Por qué la capacitación? Y puede ser que mi proyecto esté en un lugar en donde no cuente con el personal idóneo,
O, por ejemplo, es un proceso simple, pero no hay una competencia en la región, o en la zona, o en el lugar, en donde podemos tomar operarios calificados con la misma funcionalidad. Esto quiere decir, pongo una metalmecánica en un lugar donde es muy chico o reducido, o un lugar agrícola, lo que voy a conseguir personal es con el conocimiento agrícola, no metalmecánico, por lo cual tendré que capacitarlo o adquirirlo o traerlo de otro lugar. Es importante, ya lo vamos a ver en la unidad 7, los recursos humanos. Este punto, dependiendo de los volúmenes del proyecto, es interesante. Justo, en la unidad 7, un poco de verificación. ¿Quién planifica la organización? La aptitud de control, empleados a cargo. ¿Qué quiero decir con esto? Si más desarrollado está el personal que voy a contratar, menor control tengo que tener. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo que formar a todo el personal, a lo mejor tengo que tener un supervisor al inicio de un supervisor cada 10 personas. Ahora, si todos los empleados tienen una formación determinada y ya vienen trabajando esto, a lo mejor puedo tener un supervisor cada 10. Aunque no les parezca, todo lo que sumemos nosotros extra a la estructura para que se produzca el mismo bien, son todos gastos. Entonces, todo esto me incrementa y me saca de competitividad. A ver, no quiero decir que parezco un pro, que tomemos pocas personas, no. El tema es que tiene que ser cada vez más productiva la estructura. Entonces, muchas veces, relacionando con la unidad 5, a mayor tecnología, menor recursos humanos. A ver, más cara la tecnología, menos recursos humanos, equilibra la ecuación. Menor tecnología, más recursos humanos. Si usted me dice cuál conviene de los dos, y no hay una receta mágica, no hay una definición esto o lo otro. Dependerá lo que marque el mercado y la competencia. Yo les cuento una experiencia, siempre que en el año 2000, me van a matar ustedes, pero en el año 2002, 2003, los mensajitos de texto, los SMS, que ustedes ya ni saben qué son, el abuelo, vamos a decir, el WhatsApp, hubo un servicio en donde uno dejaba un mensaje de voz a un teléfono y te llega un mensajito de texto diciendo lo mismo que te habían dejado el mensaje de voz. ¡Wow! Dijimos, qué tecnología en el año 2001, todas las herramientas informáticas que existían en ese momento cuando uno le decía por voz y lo traspasaba a texto, eran un desastre. Bueno, ¿saben cómo se lograba? Bueno, yo trabajaba en ese tiempo en las telecomunicaciones, tuve un viaje a Paraguay, había miles de personas que escuchaban el audio y escribían. ¿Qué sucedía? Esto que le acabo de decir, era más barato el recurso humano que la tecnología para hacerlo, y el desarrollo de la tecnología para lograrlo. Entonces, fíjense qué importante es determinar ese punto, ¿sí? Bueno, es una nota de color nomás, nada más. Subdivisión de actividades, esto es muy importante. Muchas veces por ahí pisamos dos actividades o diferentes áreas. Ejemplo. Le voy a dar un ejemplo del día a día. El área de calidad que depende del área de producción. Un grave error principal. ¿Por qué? Porque el área productiva, si el jefe es productivo, ¿qué va a querer hacer? Lograr tener la productividad para lograr el bono o lograr el OK. ¿Qué sucede si estamos complicados con la calidad? ¿Y qué va a priorizar, la productividad o la calidad? ¿Qué piensa que va a producir, que va a orientarse? ¿A la calidad o la productividad? Le interesa producir más, así que mientras haga productos ya está. Entonces, si yo tengo como estrategias tener calidad, no existe que esté dentro de productividad. Ahora, si yo tengo mi foco puesto en precios, seguramente calidad no va a ser algo, vamos a decir, determinante, sino va a ser algo de estándares mínimos. O sea, si hay errores, me fijaré qué desvío tendré. Si está dentro de
95% sería un ideal, si está dentro de un 85, dependiendo del producto que no sufra alguna alteración importante, a lo mejor hasta le doy el OK. Entonces, por eso es importante visualizar el proyecto de forma integral. Es muy fácil la unidad, pero es muy difícil visualizar esto en conjunto, ¿sí? Distribución de obligaciones y autoridades. Como les dije, si tenemos procesos que tienen que tener mucho foco, vamos a decir, en la seguridad, por decirlo de una forma, y no tengo las tecnologías o las herramientas para prevenir o autoprevenir que no tengan accidentes las personas, vamos a tener el doble de supervisión y autorización y todo lo demás, por lo cual lo hace burocrático el proceso y genera nuevamente más gastos, ¿sí? Vamos con sobrecostos. A ver, los sobrecostos son los gastos generales, ¿sí? Es importante que se entienda esto. Los gastos generales son aquellos gastos que no se pueden imputar solamente a un departamento. Por ejemplo, si yo hablo de gastos de luz, ¿sí? No puedo determinar que solamente la parte productiva lo generó. Hay una parte de administración, comercial, entonces tengo que asignarlo como un gasto general. Después puedo prorratear, pero tener más detalles con alguna metodología, puede ser, no sé, cantidad de personas que trabajan, puede ser metros cuadrados de superficie, a lo mejor si no hay un proceso productivo importante, lo puedo determinar con las unidades que le dije, si no tendríamos que tener mediciones en fábrica, mediciones, y es muy complejo, o por ejemplo necesito cómo imputamos, vamos a decir, los gastos de administrativos, de gestión, esto quiere decir los recursos humanos o los recursos humanos de la gente de administración, donde hacen los remitos, donde llaman telefónicamente al cliente si hubo un error y todos los procesos. ¿A quién se los acreditamos? ¿100% de ventas? No, se genera un centro de costos. Esos centros de costos, lo que normalmente es, toman todos estos gastos generales y se pueden tener una trazabilidad y ir validando la evolución de los mismos para tomar acciones. Esos centros de costo normalmente son estos 5 que están ahí, son gastos de fabricación, gastos de administración, gastos comercialización, costos de depreciación y costos financieros. A ver, esta pregunta siempre hay dudas. ¿Qué diferencia hay entre un gasto general o un gasto y un costo? ¿Alguien que la sepa? A ver, los escucho. Y que el costo está muy vinculado con lo que es la producción y que tiene un retorno de dinero. En cambio, el gasto es más operativo. Está bastante bien, me gusta una parte y otra, parezco digo casta. Está bien, pero no tan bien. A ver, otro, pero me gustó que habilite el micrófono, porque me gusta la participación. El gasto, profe, sería que erogás la plata sin ninguna expectativa futura. O sea, Bien, no esperás nada. En cambio, el costo se espera, o sea, se eroga el dinero con algún objetivo en el futuro. Bueno, a ver, están orientados, todos están orientados, pero lo vamos a simplificar. Siempre lo más difícil es simplificar. A ver, los costos están asociados a todo lo que sea inversión. Y los gastos son todo que se va el dinero vamos a decir, sin tener un retorno, como dijeron ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué dice costo de depreciación? Porque yo genero una inversión en la adquisición de algún equipo. Entonces, todo lo que se vaya depreciando, que sería reduciendo mi inversión, es un costo. La materia prima, ¿dónde lo califico? ¿Lo califico como un costo o como un gasto? Como un costo, profe. ¿Por qué? Sí, porque sería como una inversión hacer esa materia prima, la compro para después armar un producto y venderlo. Ahí les respondí bastante simple para que lo visualicen, ¿sí? Normalmente es muy común decir que los costos están asociados a la parte productiva, ¿sí? Los costos directos de producción.
Y los costos indirectos, que no van hacia la producción, son gastos. Pero ahí empieza a preguntar, ¿y por qué son costos de depreciación o costos financieros? Y no son gastos financieros. ¿Por qué son costos financieros? A ver, es lo mismo. Yo invertí ese dinero en algún momento, por lo cual el costo que me pide como interés sería un costo de tener esa inversión. Entonces, ahí a lo mejor es más simple visualizarlo, ¿sí? Por eso se hablan por ahí de costos directos y costos indirectos o gastos indirectos, ¿se entiende? Está bueno que quede claro eso, ¿sí? Porque si no es cometer un error. A ver, no es algo fatal, pero se entiende que la terminología, como lo utilizamos, tiene que ser la adecuada. A ver, vamos con los gastos de fabricación. ¿Qué son gastos de fabricación? Suministro de fabricación como servicio, agua, luz, gas, es un gasto general. ¿Se acuerdan? Los centros de costos son gastos generales. Gastos generales. O sea, en un centro de costos yo pondré una materia prima. No, porque no es general. No es general, es de un área específica. Específica, muy bien. A ver, no confundirse con los centros o los sobrecostos, los centros de costos, con el costo de producción. ¿Sí? ¿Para qué sirve ver los gastos generales? ¿Para qué sirven? Usted, a ver, movamos un poco las neuronas, ¿para qué sirve ver los gastos generales? Y por ahí para saber la rentabilidad real o cuánto gano yo en serio, digamos. A ver, porque la materia prima y todo lo que va directo al producto es lo que me cuesta a mí hacer ese producto. ¿Sí? Yo lo visualizo. Todo lo que son sobrecostos es todo lo extra que yo puedo reducir. Lo puedo reducir a cero y muy difícil, pero es lo que yo puedo generar competitividad. Porque normalmente, cuando yo me doy vuelta, todos mis competidores van a tener los mismos costos, o sea, adquirir la materia prima, salvo que yo sea muy grande en el mercado y pueda manejar los precios, pero normalmente los costos van a ser los mismos. La producción, la mano de obra va a estar sindicalizada y normalmente va a tener un costo definido por convenio. La luz va a tener el mismo precio, salvo que exista un determinante muy grande, que es nosotros aquí en EPEC y en Santa Fe, que lo mismo, empresa provincial de Santa Fe, bueno, la misma ley inicial, no que canta Córdoba, Santa Fe. O sea, no va a haber mucha diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación? La estructura y los gastos. Entonces, cuando yo me voy a ver mi competidor, mi diferencia son los gastos. Estamos hablando de una competencia sana de mismo localizaciones o similares, región, vamos a decir. Ahora, si yo me voy a ver mi producto y lo comparo con un producto brasilero, y no, porque ahí tenemos, capaz que los sueldos son diferentes, las condiciones de fabricación o hay subsidios que son diferentes, pero cuando yo busco mi empresa, lo que tengo que buscar es dónde se me van los gastos. Porque como dijo ahí, no me acuerdo de una compañera, no hay retorno de esto. No lo puedo, vamos a decir, facturar. Es mi competitividad, mi habilidad de cómo producirlo al menor costo. Gasto de administración, sueldos y salarios, los sueldos y salarios de todo el mundo. ¿Qué sueldos y salarios estamos hablando? Y los que no se harían de la mano de obra directa. Muy bien. ¿Por qué? Porque me están generando gastos. O sea, yo tengo que buscar lo más chico posible. Ahora, piensen así, nosotros cuando vamos a ser ingenieros, ¿qué somos? ¿Un costo o un sobrecosto? Nuestro salario, si es que trabajamos en relación de dependencia. ¿Qué seríamos? ¿Un sobrecosto? Sí, señor. Un sobrecosto seríamos nosotros. Entonces tenemos que dar un plus para lograr tener un interés del empresario, quien sea el inversor del proyecto, para tener estructura. O sea, cuando usted me presenta en un proyecto, lo primero que voy a ver es la estructura. A ver, primero lo que uno mira es, che, ¿cuánto tengo que invertir? Listo.
esa inversión cómo está, vamos a decir, desagregada. Tanto para edilicio, tanto para recursos humanos, tanto para inversión de equipo, tanto para inversión de capital de trabajo, o sea, la primera rueda para empezar a producir. Entonces, cuando yo me miro, a ver, para producir puedo achicarlo, y bueno, eso lo vamos a ver en la unidad 8. Los recursos humanos, podemos bajar los salarios, y bajar los salarios, los convenios, en la jerárquico puede ser, pero el mercado me baja o me sube. Bueno, ¿dónde puedo reducir? Y la estructura es lo más chica posible. ¿Y cómo logro eso? Y con la tecnología disponible. O invierto en tecnología, o invierto en, como digo yo, en picapiedras. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, fíjense, gasto de ingeniería, por lo solo deja ahí. Comercialización, bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí es un poco lo que estuvimos hablando. Lo de depreciación, por eso viene gasto directo, gasto indirecto, no hace falta, ya lo venimos explicando. La depreciación, ¿quedó claro que la depreciación en la unidad anterior? Sí, profe. Sí, Facundo es el único que responde, debe ser quien tiene micrófono. Debe ser que soy el único con micrófono. O el único que está despierto. A ver, Juan Agustín, ¿está despierto? Usted ve que fue habilitando todo lo que fue entrando. Sí, profe. Está cayendo el rating, había 55 cuando empezó, ahora hay 50, ¿qué pasa? Estamos medio mal. Bueno, a ver, los costos de depreciación, como dijimos, se deprecia, vamos a decir, un auto en 10 años, ¿sí? El costo de depreciación anualmente va cayendo, va haciendo esto. Cayó tanto dinero, ¿sí? Lo que queda pendiente de utilizar es el valor residual, ¿sí? Lo depreciado es lo que ya me consumí. Entonces, en una inversión, ¿cómo se distribuye? Vamos a decir, en 10 años. Entonces, esa inversión es un costo, porque es una inversión, y que todos los años se me va achicando, vamos a decir, lo que queda, que sería la residual, y se me va incrementando todos los días, ¿qué cosa? La depreciación. Entonces, a mayor depreciación, los costos, bueno, se van incrementando. Por eso, ¿por qué se hace un centro de costo de estos? Para ir viendo mi parque de equipos, en qué situación está, año a año. Che, mirá, en este momento, si queremos invertir, tenemos que recuperar todo el desgaste de la máquina, de las depreciaciones. ¿Cuánto es eso? Y tanto dinero. Por eso el ángel lo que permite ver en qué momento es conveniente adquirir uno vendiendo el equipo que tenemos. Por ahí es muy difícil venderlo. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Vamos relacionando un poco de todo, ¿no? Financiero, no hace falta mucho que se lo explique. El corriente de liquidez, o sea, ¿qué quiere que estamos hablando? Son los intereses, no hay mucho más que hablar. ¿Qué interés le estamos pidiendo? Y esos son, vamos a decir, costos de inversión que yo generé, o sea, del ingreso que tuve. Los sobrecostos se asignan, se tabulan y se acumulan. ¿Alguien trabaja con SAP? Uy, me salió una peque. ¿Alguien trabaja con SAP? Yo un poco, profe. ¿Qué es el SAP? Un ERP. Bueno, ayúdenme un poco, ¿qué es un ERP? No sé, tiene un millón de tablas para cargar datos de lo que sea, básicamente. Bueno, eso que va cargando datos, usted no lo ve, pero a lo mejor alguna área le asigna costos o gastos, lo que sea, y de esa forma van tabulando y asignando los gastos. Entonces, de esa forma puede la organización de arriba, en forma digital, poder llevar los costos. El señor del almacén lo hace en un cuaderno y dice, che, lo que compré más el 30%, esos son mis ingresos, mis gastos, vamos a decir, lo que remarco, y de lo que compré en ese 30%, tengo que sacar todos los gastos que tenga. ¿Sí? Lo que sobra es mi ganancia. Se lo dije más de almacén imposible, más fácil imposible. ¿Sí?
centro de costo de producción, centro de costo de servicio, de administración y financiero, ¿sí? Y muchas gracias. ¿Dudas hasta ahí? No, ¿Dudas? No, profe, todo bien. Vamos a votar, a ver qué entendieron de lo que le dije. ¿Le gusta esto de la votación? 5 preguntitos, 6. A ver cómo van. ¿La están viendo? Bueno, vamos, así, a ver si entienden el tema, y repasamos las 5 preguntitas y los libero. ¿Qué hora es? Más rápido imposible, fuimos bastante ágiles, ¿no? Simple la unidad esta, ¿no? A ver cómo vamos. 2 votaron, 3 votaron. Ah, tan lentos, che. Ortolani, qué gusto ser coanfitrión. No mando mensaje así. Ah, todo bien, profe, salió todo bien. No mando ni, por lo menos pongo un gracias, algo, a ver, en el chat. Le han tenido paciencia. Ya después voy a ver esos 5 que se fueron, ¿quiénes son? Pues lo voy a anotar, le voy a preguntar después. No, mentira. A ver cómo vamos. 26 viene votando. Vamos, 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 vamos. Ahí está, va más. Rápido, eso tiene que ser así. Mira, picó en punta 2 o 3. Todo lo que está ahí, las preguntas, se lo dije cuando estuve en la presentación. A ver si algunos están dormidos. $38. A ver, cuando llegue a los 40 lo libro. No, esto lo voy a... No quieren contestar todos, ¿no? ¿Listo? ¿Queda alguno? Levante la mano, a ver. ¿Estamos? ¿Cierro? 5, 4, 3, 2, 1. Listo. A ver, ¿están viendo? Sí, se ve. ¿Sí? La 1, 75 contestaron bien. Centro costo ahí metieron la pata. ¿Cómo hace un centro costo de una estructura orgánica? ¿Sí? Un centro costo organiza ¿qué? Costos generales, gastos generales. Las 2 son correctas, ¿no? Ahí se lo puse a propósito. Las 2 son correctas. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos... gastos generales, correcto. Costos generales no existe. ¿Me confundí yo? Gastos generales es la que vale. ¿Sí? Costos generales no. Costos de depreciación y costos financieros. ¿No? Gastos generales es la correcta. Ahí metimos la pata. ¿Se quedó clara esa? Un centro de costo organiza gastos generales. Gastos generales, no costos generales. Gastos generales. Un gasto corriente es corriente. ¿Qué quiere decir un gasto corriente? Una compra de insumo productivo es un gasto o un costo. Un insumo productivo. Un costo porque es productivo. ¿Es una inversión? ¿Es una inversión? ¿Un insumo? Sí, en cierta parte sí, porque lo vas a usar para producir un producto. Estás invirtiendo para poder generar algo. Muy bien, muy bien. Yo les pregunto, a ver, ¿se acuerdan que yo les hago estas preguntas a veces capciosas, algunas veces confusas, para ver
su criterio más que su respuesta. Un gasto corriente es un insumo productivo y tiene más pinta de un costo, ¿no? Va directo al producto. Si yo estoy invirtiendo en adquirirlo para producirlo, pero es un insumo. Pero ahí dice productivo, o sea que va hacia el producto, nada más. ¿Qué habíamos dicho ahí cuando decía insumo productivo? A ver. Es un gasto general, suministros de fabricación. ¿Es un suministro? Ahora, ¿qué dicen? Uy, se me fue la votación. ¿Dónde anda la votación? Se me fue la votación. Entonces, ¿es un gasto? Sí, es un gasto, un insumo productivo. ¿Sí? Lo necesito para producir, pero no es una inversión, ¿sí? Es un gasto. Vamos a decir, un gasto general. Un salario de recursos humanos, sí, es un gasto corriente. Ninguna es correcta, esos son los que me preocupan que me hayan contestado mal. ¿Sí? ¿Por qué la apreciación es un costo? Porque está asociado a una inversión. Ah, está muy bien. Ahí respondieron 83% bien, 18% se quedaron sin audio, me parece, en ese momento. ¿Por qué la materia prima es un gasto? Acá ninguna es correcta, 75%. O sea, los dos primeros me dan duda. Me quedo con la tercera. La tercera pregunta es la que genera más discordia, ¿no? Si una compra de un insumo productivo es un gasto. Se la dejo para la próxima clase. Búsquenla ustedes. Me parece que ahí hay dudas. Yo no se las respondo. En la próxima clase me la anoto y se las pregunto a ver qué me contesta. De mi parte, están liberados, salvo que me quieran hacer una pregunta. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. No, nada. Ortolani, mande un saludo y que sea. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, nos Buenas vemos. noches. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. No, todo bien. No pasa nada.